Continuamos con el capítulo 3, la percepción inocente, subtema 2, los milagros y la percepción verdadera. Solo como recordatorio, los milagros no son sino las diversas formas de aceptar que solo hay un problema, la separación, y solo una solución, la percepción verdadera o la corrección de dicha idea por la única realidad, la unidad. Textualmente dice: he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Eso que comentamos es muy difícil, eso es darle un grado. ¿Quién se lo da? Por supuesto que para el ego es muy difícil dejar de ser ego. Algunos conceptos fundamentales, dice, no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz, es decir, nuestra verdadera identidad, nuestros pensamientos reales, y la oscuridad, nuestra falsa identidad con pensamientos basados en la separación. Por eso, ambos sistemas no son en nada compatibles. Esos conceptos son completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad aunque piense que puede. Este curso enseña un pensamiento no dual. Su entrenamiento tiene el propósito de desvincular la mente de todos los conceptos que la mantienen en la dualidad. Por eso, si aún tenemos un atractivo por el mundo, ya sea a través del sufrimiento o a través del placer, da igual, no estamos entendiendo el propósito. Por otra parte, si bien es cierto que el curso pretende demostrar la insustancialidad del mundo, también lo es que lo utiliza como recurso para recordar el amor, extendiéndolo a todo lo que percibes en el mundo, pues es ahí donde nuestras mentes sueñan su sueño. Párrafo 2. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. Es como decir, estoy medio embarazada. O estás o no estás. En el caso de la inocencia es igual. O estás en un sistema de pensamiento cuyo guía es totalmente el Espíritu Santo o no lo estás. Pero medio estar no te permite la generalización de las ideas que Él propone para tu mente. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. ¿Qué no existe? Cuerpos separados que se odian o se aman. ¿Qué sí existe? Mentes en perfecta unidad, totalmente conscientes que cada una forma parte de la totalidad. Párrafo 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. El escritor Ben Covey lo describe de la siguiente manera: vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros, o como se nos ha condicionado para que lo veamos. Cuando abrimos la boca para describir lo que vemos, en realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, a nuestros paradigmas. Esta falta de confianza, dice,
produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. En una mente que contiene desconfianza y que la proyecta hacia el otro, no puede actuar un milagro, porque el milagro es exactamente lo contrario y te diría, no veas un cuerpo que se equivoca, reconoce que eso que estás viendo está en ti y entrégamelo, pues el milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe o lo que es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Por lo tanto, si ves al otro imperfecto o te ves a ti mismo de esa manera, ya que no importa si la imperfección la ves en ti o en otro, te excluyes de la mente milagrosa, ya que dijimos que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. O estás en la oscuridad viendo imperfección o desconfianza, o estás mínimamente buscando la luz. Eso buscamos con este entrenamiento, pero si no tomamos conciencia y permanencia en ello, no podremos avanzar como deseamos. He dicho, continúa, que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Con la misma voluntad, repito. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Aquí cabría cuestionarse, ¿puede ser la voluntad de Dios que yo sienta rencor? ¿Que yo sufra escasez? ¿Que yo me sienta desvalorizada? ¿Que yo sea una víctima de otras personas o de las circunstancias? Si la respuesta es no, es sencillamente que estás haciendo una voluntad distinta a la que Él tiene para ti. Pero yo quiero hacer su voluntad, pero lo que me hicieron, lo que me falta, lo que me hacen, cómo me tratan, todo eso no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu percepción respecto a eso. Porque tu percepción o interpretación de lo que ves fuera de ti se basa en tus sentimientos. Me siento víctima. Esos sentimientos generan en ti emociones. Tengo mucho resentimiento. Esa emoción procede de un pensamiento. Todos son malos conmigo. El pensamiento se sustenta en una creencia. Hay gente buena y hay gente mala. Y esa creencia esconde con todas esas capas que te mencioné al ego, que te dice todo el tiempo, eres culpable de haber pecado contra Dios, por lo tanto, mejor castígate tú sola para que no te castigue Dios con todo su poder. Esa es la distorsión que se esconde tras nuestra percepción o voluntad individual. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Párrafo 4. ¿Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a su semejanza de la suya para crear falsamente? La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. ¿Cómo lo hace? A través del proceso que te acabo de describir. La mente cree estar dividida en muchos fragmentos, cree que se puede esconder en muchos cuerpos y que cada uno de esos posee su propia voluntad distinta a la de su creador. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Pues no, porque en vez de afirmarse en Dios, se afirma de esta manera en el ego. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la afiliación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo, es decir, un estado mental de total unidad en la mente. Veo lo que existe, la mente íntegra, y no lo que no existe, cuerpos separados de mí. Entonces, ¿cómo hago para ver la mente unida en un ladrón, en una mentirosa? Haces el proceso que te describí que te va a llevar a tu interior. Si estoy percibiendo eso, hay una emoción, un pensamiento, una creencia, un ego y por lo tanto el deseo de tener una voluntad distinta a la del Padre. Por eso veo robo y mentiras, porque le robé su mente y me miento a mí mismo. Ya cuando llegues a esa conclusión, vas a llegar al sistema de pensamiento y es cuando puedes decir,
pido al Espíritu Santo restituya en mi mente la cordura. Habituar nuestra mente a este proceso nos conduce al deshacimiento. Pelar una cebolla capa por capa cuesta trabajo y lágrimas, pero finalmente llegas al bulbo o centro de la misma donde se almacenan los nutrientes. Párrafo 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Alguien me dijo por ahí, entonces, si recuerdo, ¿me muero? Si recuerdas, revives. Para el curso, los conceptos están invertidos. Es aquí donde estamos muertos y es en un estado mental de unidad donde estamos vivos. Por eso, si despiertas, no se va a morir tu cuerpo, se va a morir tu creencia en la separación. Y así, dice Jesús, podemos colapsar el tiempo dejando la rueda del samsara, ciclos de nacimiento y muerte, hasta alcanzar un estado de plenitud de la mente, integrando a todos y a todo. Mientras la mente alcanza su compleción, iremos gradualmente pasando de un sueño de separación al sueño feliz, que finalmente es sueño, pero es un gran salto mental hacia los milagros. Toda sensación de separación, dice, desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. Dios, el Padre Creador, su Hijo Cristo, nuestro verdadero ser que incluye a nuestras creaciones, esos pensamientos similares a los de Dios que no forman parte de este mundo, y el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. La base de las enseñanzas de Ramana es que la mente humana es el principal obstáculo para realizar la verdad o la realidad. Por lo tanto, debe ser trascendida si uno quiere llegar a esa verdad. Buscar la verdad con la ayuda de la mente egoica es como buscar la ayuda de un ladrón para recuperar lo robado, dice. Es la mente la que ha robado o nos ha quitado la conciencia de nuestra verdadera naturaleza y de la naturaleza del mundo. Por eso, no podemos aspirar a nuestros pensamientos reales desde la lógica del mundo. Tenemos que atravesarlo quitando todos los obstáculos con los que nuestra mente egoica nos sabotea para llegar allí. El resentimiento, el sufrimiento, el victimismo, las relaciones especiales, el patriotismo, las divisiones que hacemos entre nosotros no son sino impedimentos que defienden las ilusiones y nos alejan por nuestra voluntad de una percepción milagrosa o recta, con la cual pudiéramos distinguir lo falso de lo verdadero, perdonar lo falso y reforzar lo verdadero, dejar de ver lo que no está para obtener la visión que nos muestra lo único que existe. Finalmente, este párrafo dice, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. Párrafo 6. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Creo que eso lo tenemos más que comprobado. Cuando percibes correctamente,
cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esto es la curación que el milagro produce. Supongo que a esto se refería Jesús cuando dijo: la verdad los hará libres. Permíteme terminar esta sección recordando la lección 233 del libro de ejercicios. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Cierra los ojos. Y mientras te la leo, siente que eres tú quien la expresa en su presencia. Respira su luz y siente su paz. Respira su luz y siente su paz. Y en ese espacio de la mente que es tan puro, rezamos: Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego asimismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti, me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía y yo el seguidor, que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor, cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Permanece unos minutos más en su presencia. Amén.